Bienvenida, bienvenido a esta inmersión. Hoy nos metemos de lleno en un tema clave del sistema legal español, el Estatuto de la Víctima del Delito. Tenemos aquí algunos puntos de la normativa y la idea es desgranarlos un poco para entender bien cómo se busca proteger a quienes sufren un delito. Vamos a ver, el objetivo es mapear un poco el marco legal que protege a las víctimas, desde que todo empieza, digamos, hasta que se llega a juicio. Ver qué derechos tienen exactamente y, sobre todo, cómo intenta la ley proteger su integridad, su dignidad, su privacidad, que no es poco. Ya veremos que la ley no trata a todas por igual, ¿eh? Pone el foco en los más vulnerables, como menores o víctimas de delitos graves, y hay mecanismos para evitar eso que llaman victimización secundaria, o sea, que el propio juicio no haga más daño. Suena un poco a lío, pero vamos a intentar aclararlo. Venga, empecemos por la base, lo fundamental, el derecho a la protección. Aquí la ley es bastante clara, ¿no? Dice que las autoridades, todas, policía, fiscales, jueces, tienen que tomar medidas para proteger la vida, la integridad física y mental, la libertad, la seguridad, bueno, y hasta la indemnidad sexual de la víctima y de sus familiares. Exacto. Y ojo, que dije tomar medidas. No es solo una declaración de intenciones, es un mandato. Tienen que actuar para prevenir. Y esa protección incluye también la intimidad y la dignidad. Imagínate al declarar, es crucial que la persona no se sienta humillada. Se trata de evitar que pasar por el juzgado sea otro trauma añadido. Y aquí la Fiscalía tiene un papel especial, sobre todo con menores, buscando siempre lo mejor para el niño o la niña, claro. Hay un detalle que comentabas antes que me pareció muy práctico, lo de evitar el cara a cara, que las comisarías, los juzgados, tienen que intentar que víctima y sospechoso no se crucen. Parece obvio, pero que esté escrito. Totalmente. Es un ejemplo muy claro de cómo se intenta bajar esa protección a la realidad. Y si nos metemos ya en la investigación, cuando empieza el proceso penal, hay varias cosas importantes. Por ejemplo, que las declaraciones se tomen rápido, sin retrasos que no tengan justificación. El tiempo aquí es importante. Claro, me imagino que esperar solo añade más angustia. Justo. Y, ligado a eso, otra cosa clave, minimizar el número de veces que declara la víctima, solo cuando sea estrictamente necesario. Esto es fundamental para no desgastar, para no retraumatizar. Piensa lo que es revivirlo una y otra vez. La ley intenta parar eso. Entiendo la idea, sí. Aunque supongo que encontrar el punto justo entre no molestar y conseguir toda la info necesaria debe ser complicado para ellos, ¿no? Es un equilibrio difícil, sí. Siempre lo es en derecho procesal. ¿Y pueden ir acompañadas? ¿A declarar o a otras cosas del proceso? Sí, es otro derecho. Pueden ir con alguien de su confianza, aparte de su abogado, claro, a cualquier diligencia. Hay una excepción, ¿eh? La autoridad puede impedirlo, pero tiene que justificarlo muy bien, decir por qué, y solo si es vital para que la diligencia salga bien. No vale un por qué no. Vale. Ese apoyo seguro que ayuda mucho. ¿Y los reconocimientos médicos? A veces tocan. También se regula eso. Solo los imprescindibles para el caso, y los mínimos posibles. Otra vez, la idea es no añadir intervenciones que puedan ser, invasivas o incómodas, si no es estrictamente necesario para la prueba. Y la privacidad, que ya ha salido. Parece que es un eje que cruza toda la ley. De víctimas y familiares. Y muy importante hoy en día, prohibido difundir datos que identifiquen a menores o a víctimas con discapacidad especialmente protegidas. Es un blindaje contra el morbo o la estigmatización. Y aquí llegamos a un concepto que parece central, casi la filosofía de esta ley, la evaluación individualizada. ¿Qué es esto exactamente? ¿Por qué es tan importante? Pues mira, yo creo que este es uno de los puntos clave, sí. Rompe con la idea de café para todos, de aplicar lo mismo a cualquier víctima. La ley reconoce algo básico, que cada persona es un mundo. No todas las víctimas son iguales, ni han sufrido lo mismo, ni tienen la misma capacidad de afrontarlo, vamos. Entonces, exige mirar cada caso uno por uno y decidir qué protección necesita esa persona en concreto. Es como un traje a medida. Entendido. Pasar de lo genérico a lo personal. Suena bien. Pero, ¿qué miran exactamente para hacer esa evaluación? ¿Qué factores pesan? Pues se miran varias cosas. Primero, las características de la víctima. A ver, es una persona con discapacidad, dependía del presunto culpable, por trabajo, por familia. Eso aumenta el riesgo, claro. Es menor. Hay otros factores que la hagan especialmente vulnerable. Pues no sé, ser víctima de trata, no hablar el idioma, estar en situación irregular. Vale, el perfil de la víctima, eso lo primero. ¿Qué más? Segundo, el delito en sí.
cómo fue de grave, qué tipo de delito es y, muy importante, si hay riesgo de que se repita o de que haya represalias contra la víctima. Y aquí la ley es bastante específica, ¿eh? Señala delitos que necesitan una valoración, digamos, más cuidadosa. ¿Cómo cuáles? ¿Qué delitos menciona? Pues, mira, habla de terrorismo, crimen organizado, violencia de género o doméstica, delitos sexuales, trata de personas, desapariciones forzadas y también los delitos de odio, por racismo, ideología, orientación sexual. La ley entiende que estos delitos ya de por sí generan más riesgo o vulnerabilidad. O sea que el tipo de delito ya es una señal de alerta para mirar bien la protección. Eso es. Y el tercer punto son las circunstancias concretas. No es lo mismo, vamos, un robo con violencia que un hurto sin más. El cómo pasó también cuenta. Tiene lógica mirar todo eso. Pero, ¿y los menores? ¿O las víctimas de violencia sexual, que ya hemos dicho que son más vulnerables? ¿Hay algo especial para ellas en esta evaluación? Sí, claro. Para los menores, la evaluación siempre tiene que mirar su situación, sus necesidades, su edad, su madurez, y respetando su integridad. No es un trámite, ¿eh? Es algo muy adaptado. Y para las víctimas de delitos contra la libertad sexual, la ley va más allá. Dice que algunas medidas de protección, las del artículo 25.1, que luego vemos, se aplican sí o sí. Se da por hecho que las necesitan por el tipo de delito. Entendido. Eso es un refuerzo claro. Ahora, la pregunta del millón. ¿Quién hace esta evaluación? ¿Quién decide qué medidas se ponen? Pues depende del momento. En la investigación la lleva el juez de instrucción, o el de violencia sobre la mujer si es el caso, también el fiscal en sus diligencias, e incluso la policía judicial al principio puede hacer una primera valoración y tomar medidas urgentes. ¿Y si el caso llega a juicio? Entonces decide el tribunal que juzga el caso, audiencia provincial, juzgado de lo penal, quien sea. Y algo fundamental, las decisiones tienen que estar motivadas. No vale decir, le pongo esta medida. Hay que explicar por qué, basándose en esa evaluación que hemos comentado. Y se escucha a la víctima. Su opinión contará, digo yo. Desde luego, la ley dice que hay que tener en cuenta sus opiniones, sobre todo si son menores o personas con discapacidad. Además, la información que tengan los servicios de asistencia a víctimas es confidencial. Solo se comparte con permiso de la víctima o de forma reservada con el juez o fiscal que decide. Y ojo, que la evaluación no es algo fijo. Si las cosas cambian, se puede revisar y cambiar las medidas. Es algo dinámico. Vale, creo que ya entiendo mejor lo de la evaluación individualizada. Ahora sí, vamos a las herramientas. ¿Cuáles son esas medidas de protección concretas? El famoso artículo 25. Exacto. El artículo 25, la caja de herramientas, distingue entre la investigación y el juicio. Empecemos por la investigación. Primero, que la víctima declare en sitios adaptados, salas más amables, quizá menos frías, para que no intimiden tanto. Segundo, que quien le tome declaración sea gente con formación específica. Esto es clave. Profesionales entrenados en cómo preguntar sin hacer más daño, con sensibilidad, con perspectiva de género si toca. O que al menos asistan estos profesionales. Eso de la formación me parece crucial. Puede cambiar totalmente cómo vive la víctima ese momento. Sin duda. Tercero, la ley dice que si se puede y no lía la investigación, sea la misma persona la que le tome todas las declaraciones a la víctima en esa fase, para crear confianza y que no tenga que repetir lo mismo 1000 veces. Hay excepciones, claro, si tiene que intervenir el juez o el fiscal. ¿Alguna más en esta fase inicial? Sí, una muy concreta para víctimas de trata con fines de explotación sexual. Si la víctima lo pide, quien le tome declaración tiene que ser de su mismo sexo, salvo excepciones muy justificadas, claro. Otra vez, buscando la máxima comodidad posible. Vale, entendido lo de la investigación. ¿Y si llegamos al juicio oral, qué se puede hacer ahí? Durante el juicio, la ley que lo regula, la de enjuiciamiento criminal, permite otras medidas importantes, que también recoge el estatuto. Una fundamental, evitar el contacto visual entre víctima y acusado, con biombos o por tele, desde otra sala. La idea es clara, que declarar no sea tan intimidante. Me imagino que para muchas víctimas, saber que no tendrán que mirar al acusado debe ser un alivio enorme y les ayudará a declarar mejor. Totalmente. Y en esa línea otra, permitir que declaren sin estar físicamente en la sala, por videoconferencia, por ejemplo, siempre que la defensa pueda preguntar claro. Esto va en la línea de evitar la victimización secundaria, ¿verdad? Que no tengan que pasar por el mal trago del juicio presencial si no es imprescindible. Exacto. Y también para proteger su intimidad,
Impedir preguntas sobre su vida privada que no tengan nada que ver con el delito, para evitar que se revuelvan cosas que no vienen a cuento o que se intente humillarla, salvo que el tribunal diga que es súper necesario para valorar los hechos, pero tiene que justificarlo mucho. Un filtro para que el juicio no se convierta en un juicio a la víctima, vamos. Correcto. Y por último, se puede acordar que el juicio sea a puerta cerrada, sin público, para proteger la intimidad o el orden, aunque el juez puede dejar entrar a alguien con un interés justificado. Oye, una cosa que me suena haber leído. Algunas de estas medidas del juicio, como lo de no verse o lo de las preguntas privadas, se pueden usar también antes, en la investigación. Buena memoria, sí, efectivamente. La ley dice que esas dos medidas, evitar contacto visual y proteger la vida privada, las puede acordar también el juez de instrucción durante la investigación, si hacen falta. No hay que esperar al juicio sí o sí. Perfecto, aclarado. Y además de todo esto, ¿hay alguna protección extra, un plus para los grupos más vulnerables que decíamos? Menores, personas con discapacidad, víctimas de violencia sexual. Sí, la ley sabe que ellos pueden necesitar aún más protección y prevé medidas adicionales específicas. El objetivo es clarísimo: evitar o limitar al máximo que el propio proceso, la investigación o el juicio les haga más daño. ¿Y cuáles son esas medidas extra? Hay dos muy importantes. Una, que las declaraciones de estas víctimas durante la investigación se graben en vídeo y audio. Y lo clave es que esas grabaciones se pueden usar como prueba en el juicio, cumpliendo las reglas, claro. ¿Para qué? Para intentar evitar que tengan que volver a declarar en persona en el juicio sobre cosas muy duras. Se usa la grabación. Entiendo. Es como usar la tecnología para evitarles el mal trago del juicio presencial, guardando su testimonio inicial. Eso es. Y la segunda medida extra, que la declaración la puedan hacer a través de expertos. Psicólogos, trabajadores sociales, gente preparada que hace de intermediario, adaptan el lenguaje, ayudan a que el impacto sea menor. Es interesante ver cómo se intenta adaptar algo tan formal como un proceso legal a necesidades tan humanas, tan delicadas. Hay otro punto legal que me parece importante, sobre todo en casos complicados de familia: el conflicto de intereses. ¿Qué pasa si quien representa al menor, sus padres, por ejemplo, tiene intereses raros o es el propio agresor? Punto crítico. Sí, para que la protección sea real, la ley lo prevé. Si el fiscal ve que los representantes legales, padres, tutores, tienen un conflicto de intereses con la víctima, imagínate, el agresor es el otro padre o un familiar, o que no pueden defender bien al menor por lo que sea, tiene que decírselo al juez. ¿Y el juez qué hace? Pues si ve que es verdad, nombra un defensor judicial para esa víctima. Suele ser un abogado de oficio especializado, independiente, que solo va a mirar por los intereses del menor o la persona con capacidad modificada en ese proceso. Así se asegura que su voz se oiga, sin que le influyan los intereses de otros. También se nombra si el menor está solo o separado de sus tutores. Una red de seguridad importante, en casos difíciles. Y ya para ir acabando con los textos, un último detalle práctico. ¿Y si no se sabe la edad de una víctima? A veces pasa, ¿no? Contrata, migraciones... Pues la ley aquí es clara y protege. Si hay dudas sobre si es mayor o menor y no se puede saber seguro, se considera que es menor a efectos de aplicar todas estas protecciones especiales que hemos visto. Es el principio pro minoris, en caso de duda, a favor del menor. Muy bien, pues hemos repasado los puntos más importantes de estos textos del Estatuto de la Víctima. La sensación que queda es que hay un esfuerzo en la ley bastante importante por poner a la víctima en un sitio más central, más activo y, sobre todo, por protegerla de verdad. Sin duda. Lo de la evaluación individualizada, adaptar las medidas, la atención especial a los más vulnerables, refleja una sensibilidad hacia las distintas realidades que vive quien sufre un delito. Se aleja del café para todos. Se nota esa búsqueda de equilibrio que seguro que en el día a día de juzgados y comisarías es súper complicado, ¿eh? Entre proteger a la víctima, evitarle más daño y a la vez poder investigar bien, buscar la verdad y ver si hay responsabilidades. Es la tensión típica de la justicia penal, pero el estatuto sí parece que inclina la balanza a reforzar la protección de la víctima, que quizá antes no estaba tan desarrollada en las leyes. Y como reflexión final, para que nos quede ahí, tenemos esta ley que sobre el papel parece muy protectora, muy detallada, pero ¿cuáles serán los retos en la práctica para que todo esto, evaluaciones, salas adaptadas, formación, grabaciones, funcione bien, igual en todas partes?
cómo asegurar que de verdad protejan sin acabar siendo, por falta de medios o de agilidad, un lío para investigar. Una pregunta complicada, para seguir pensando.